Hoy, bueno, vamos a estar hablando de un tema bastante interesante que es relacionado a IoT. Hoy vamos a hablar de Smart Home Security. La idea es presentarles un poco lo que es IoT, ¿verdad? Antes de hablar de Smart Homes, todos los Smart Homes dependen de IoT, ¿verdad? Y las implicaciones que pueda tener el uso de estos sistemas. Como van a ver más adelante, no tienen una buena relación lo que es seguridad y IoT. Entonces vamos a conversar un poco de eso y cómo minimizar o mitigar algunos de los problemas que podamos encontrar. Esta es la agenda que vamos a tener para hoy. Vamos a hablar un poco de cosas básicas sobre IoT, qué es IoT en específico, cómo funciona, eh, algunas industrias donde se utiliza mucho, ¿verdad? Y vamos a hablar también bastante de casos que han ocurrido alrededor del mundo, también como para ejemplificar algunas analogías o situaciones que puedan darse también. También vamos a hablar un poco, muy breve, sobre el presente y el futuro de IoT. Y luego vamos a adentrarnos ya a lo que es el tema de smart homes. La idea es comentar un poco por qué son vulnerables estos sistemas, algunas de las buenas prácticas que podemos tener como para minimizar este rango de vulnerabilidades que podríamos encontrar en el camino. Y para cerrar vamos a tener un pequeño video donde se va a conversar un tema bastante interesante, entonces vale la pena escucharlo. Iniciando con qué es IoT. Bueno, IoT es muy sencillo de explicar realmente, como lo pueden ver en la imagen. Ahí dice todo lo que necesitamos saber sobre IoT. Es básicamente un dispositivo que lo va a utilizar cualquier persona en cualquier lugar, para cualquier industria, en cualquier red y en cualquier momento. Entonces, con esta descripción podemos darnos cuenta que básicamente IoT puede ser cualquier cosa que esté conectado a nuestra red, ¿verdad? Nuestra red siendo Internet, obviamente. En algunos casos puede ser alguna red cerrada también, pero bueno, todas dependen hasta cierto punto de Internet. Si buscamos alguna descripción o alguna forma de definir IoT, podría ser como la agrupación o interconexión de dispositivos que intercambian datos en una red, ¿verdad? ¿Por qué que intercambian datos y por qué están interconectados? Bueno, en algunas ocasiones no se necesita de la intervención humana para que haya comunicación entre ellos. Entonces, ellos también tienen que tener una conexión directa entre ellos para poder desarrollar o hacer algunas acciones. Ahora, ¿cómo funciona IoT? Em, IoT empieza por los dispositivos que se encargan, perdón, de recibir la información, ¿verdad? Estos dispositivos generalmente son llamados como sensores. Hay otros dispositivos conocidos como actuadores. Entonces, tenemos una gran variedad de estos en el mercado. Pueden ser cámaras, pueden ser refrigeradores, pueden ser luces, etcétera, ahí como se ve en la imagen. ¿Cómo funciona más o menos esta relación entre sensores y actuadores? Bueno, por ejemplo, un refrigerador en nuestra casa puede escanear los productos que hay dentro de ella, ¿verdad? Y una vez que encuentra algún producto que hace falta en, en el, eh, en el refrigerador, entonces él mismo, ¿verdad? El refrigerador conectado en la red puede hacer la solicitud, por ejemplo, por medio de Amazon y entonces se hace el pedido automáticamente, ¿verdad? En el caso de los sensores por sí mismos, puede ser el caso del sensor de temperatura, ¿verdad? Donde simplemente nos muestra la temperatura que hay en algún cuarto, ¿verdad? En algún contenedor, por ejemplo.
Em, Como acaban de darse cuenta, obviamente dependiendo del sistema, no solamente vamos a necesitar los sensores, sino que también vamos a necesitar los actuadores. Entonces, a diferencia de los sensores, que los sensores solamente se encargan de recibir y enviar datos, los actuadores se encargan de convertir alguna de estas señales en una acción. Ahora, para ejemplificar esto, si nosotros, por ejemplo, tenemos un sensor de temperatura en nuestra casa y resulta que tenemos un límite de 30 grados, por ejemplo. Entonces, una vez que el sensor encuentra o determina que la temperatura se ha alcanzado, la de 30 grados, entonces va a activar, por ejemplo, el aire acondicionado para que baje la temperatura. En este ejemplo, el actuador sería el aire acondicionado, ¿verdad? Sería este ente básicamente que se encarga de realizar una acción para mitigar algún detalle que nosotros hayamos previamente diseñado o esperado. Otro ejemplo puede ser un sistema de riego, ¿verdad? En otra industria, que sería en la agrícola, por ejemplo. Si tenemos un sistema de riego donde, por ejemplo, tenemos sensores de porcentaje de humedad, por ejemplo, una vez que se alcance cierto porcentaje de humedad, entonces se puede activar o desactivar más bien una bomba de riego, ¿verdad? Para regular estos niveles. Entonces son unos ejemplos más o menos de cómo interactúan los sensores y los actuadores. Este, ya una vez conocido esto, podemos darnos cuenta que IoT puede aplicar básicamente para cualquier industria. Puede ser textil, puede ser agrícola, puede ser alimentaria, puede ser médica, etcétera. No tiene alcances, básicamente, puesto que lo podemos utilizar a gusto propio. Y pues obviamente va a tener su uso en nuestros hogares también, ¿verdad? Entonces, para que todo esto funcione, pasando tal vez al segundo punto de networking and data storage, para que todo esto funcione, nosotros necesitamos de una red, ¿verdad? Como les dije anteriormente, puede ser una red cerrada, pero al final de cuentas necesitamos una red en la que permitamos esa interacción, esa comunicación entre los distintos dispositivos. Además de ello, obviamente necesitamos dónde almacenar esta información. Generalmente es en la nube, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve guardar esta información en la nube? Muy sencillo. Con esto podemos hacer análisis de datos. ¿Y de qué nos sirven los análisis de datos? Para tomar decisiones. Entonces, un ejemplo más al respecto puede ser determinar, por ejemplo, cada cuánto tiempo generalmente fallan algún tipo de sensor. Saber, por ejemplo, cuál es la presión máxima que necesita un contenedor de un camión cisterna, por ejemplo. Este tipo de información se puede hacer por medio de Data Analytics, ¿verdad? Y finalmente tenemos lo que es mostrar esta información, ¿verdad? Entonces, para mostrar esta información, tenemos las aplicaciones que se pueden utilizar tanto en smartphones como en computadoras, ¿verdad? Muy sencillo, generalmente son gráficos, nada más muestran números y así, entonces generalmente son muy simples estas aplicaciones. Eh, Pasando un poco a lo que es el presente y futuro de IoT, este, obviamente, ¿verdad? Aquí vemos que dice billion, obviamente esto es en inglés, entonces lo traducimos al español, son miles de millones. Una pequeña aclaración. Se esperaba, por ejemplo, que el crecimiento de estos dispositivos o que la cantidad más bien de dispositivos IoT en el mundo para el 2021 fueran de 22 mil millones. Vemos que actualmente lo que tenemos son 46 mil millones de dispositivos. Entonces, podemos ver que el crecimiento que ha tenido IoT ha sido exponencial. Esto trae un montón de problemas que vamos a conversar más adelante. Este,
Y bueno, se espera, por ejemplo, que para el 2024 haya básicamente el doble de dispositivos, ¿verdad? 83.000 millones. Ahora, adentrándonos un poquito más ya en lo que es el tema de los smart homes, tal vez no necesariamente ustedes o nosotros tengamos una casa totalmente autónoma, ¿verdad? Pero estoy seguro de que sí hemos utilizado algún dispositivo que se conecta a la red y que es inteligente. Por ejemplo, un coffee maker que, ¿verdad? Se puede encender o apagar desde el celular. Un televisor, los televisores ahora son muy comunes, ¿verdad? Simplemente conectarse a internet, ya tienen YouTube, tienen Netflix, tienen un montón de aplicaciones ya, e incluso hasta una Alexa, ¿no? Para escuchar música. Entonces, estoy seguro que todos hemos estado involucrados de alguna manera o que hemos tenido alguna interacción de alguna manera con lo que son smartphones. Ahora, vamos a, perdón. ¿Por qué son vulnerables estos sistemas? Bueno, para hablar de por qué son vulnerables, vamos a tocar algunos temas claves. En IoT hay muchas capas o niveles de comunicación entre los dispositivos y también la interacción del ser humano, ¿verdad? Para apagar, por ejemplo, una luz o algo así. Hay muchos niveles de comunicación. Em, el detalle con esto es que para la persona o para la fábrica que se dedica a generar el producto, esto requiere de una gran inversión, ¿verdad? Eh, y esta gran inversión generalmente es algo que ellos no quieren hacer. Obviamente, entre más ganancias obtengan, mucho mejor para ellos, ¿verdad? Entonces, obviamente también al agregar capas de seguridad puede limitar el uso de algunos productos. No sé, puede hacer, por ejemplo, que la respuesta de algún dispositivo sea más lento de lo esperado, ¿verdad? O algún tema de estos. Entonces, con tal de brindar un mejor servicio, entre comillas, ¿verdad? Se quitan de encima todas estas capas de seguridad que se deberían aplicar. Em, un ejemplo de esto, como lo mencionaba antes, puede ser lo del coffee maker. Este, Pensemos que tenemos ¿verdad? Un coffee maker que nosotros lo conectamos a la red Wi-Fi de nuestra casa, que podemos además conectarnos por medio de Bluetooth, ¿verdad? Y con solamente estripar un botón, nosotros podemos encender el café, ¿verdad? Que se ponga a hacer. Entonces, una vez nos levantamos, estripamos el botón, nos vamos a bañar y ya cuando salimos del baño ya tenemos el café listo, nada más de servir y tomar, ¿verdad? Este, Esto, ¿verdad? Para que funcione, eh, normalmente estos dispositivos traen algunas credenciales por defecto para poder nosotros conectarnos a estos dispositivos, ¿verdad? Y poder realizar todas estas acciones. En algunos casos, estos credenciales son súper básicos, ¿verdad? A veces ni siquiera tienen usuario, ¿verdad? Nada más tienen una contraseña. En algunos casos, en el mismo brochure que trae la cajita del dispositivo, viene el nombre de usuario y la contraseña que necesitamos utilizar para conectarnos al dispositivo. Y creo que para ninguno es un secreto que casi siempre las contraseñas son 6 ceros, 4 ceros, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? El usuario es admin, entonces son credenciales generalmente muy básicos. Ahora, volviendo un poco al tema del Coffee Maker, este, el hecho de que nos podamos conectar también por Bluetooth y que esto tenga credenciales tan básicos, permite que otras personas puedan conectarse a estos dispositivos. No necesariamente por Bluetooth, ¿verdad? También puede ser por redes Wi-Fi. Estoy poniendo en este caso el ejemplo del Bluetooth para poder ejemplificar un poco los diferentes niveles o capas que les mencionaba anteriormente. Entonces pensemos que nuestro vecino, ¿verdad? Que está hasta puede estar a 1 metro a la par de nosotros, básicamente solo separados por una pared.
se conecta al Coffee Maker y por medio del Bluetooth, ¿verdad? Utilizando la computadora y con un par de comandos que escriba en la terminal, ya puede obtener hasta la contraseña de la red Wi-Fi, ¿verdad? Esta información ni siquiera tuvo necesariamente que conectarse directamente a la red Wi-Fi para obtenerla, sino que solamente con conectarse con el Coffee Maker es suficiente. Esto es un caso real, esto actualmente pasa, inclusive pasa con teteras, creo que les dicen, no sé si le llaman así en otros países también, que es básicamente el recipiente que se utiliza para calentar agua. Este, esto pasa hoy en día y es algo que no requiere de ningún uso de credenciales, ¿verdad? Em, Ahora, volviendo al tema del Coffee Maker, bueno, podemos ver varias cosas. Primero, que es importante el uso de las contraseñas fuertes y seguras, ¿verdad? Después, que no hay ningún tipo de encriptación en la información que envía o recibe este dispositivo, en este caso el Coffee Maker que estaba poniendo como ejemplo. Y posiblemente, no sé a cuántos les pasa, que pueden tener en sus casas un router donde la contraseña viene en la etiqueta del router, ¿verdad? Es una contraseña que ya viene por defecto, nadie la modifica, nadie la edita, sino que se mantiene esa. O inclusive algunos routers que ni siquiera vienen con contraseña, sino que nada más se conectan. Entonces, eso atrae las capas donde podemos agregar algo de seguridad que generalmente la gente no tiene la cultura o no le da tanta importancia a mantener seguras sus redes locales, abriendo espacio a más vulnerabilidades, ¿verdad? Y a exponer más información y otras cosas, no solo de la casa como tal, sino también de las personas que viven dentro de ella. Ahora, esto pasa no solamente con los dispositivos baratos, esto también pasa con dispositivos caros, ¿verdad? O que tienen renombre. Esto pasa para cualquiera. Entonces, obviamente algunos tienen unas ventajas sobre otros, no siempre ocurre así, pero no debería ocurrir ese exceso de confianza de parte de nosotros, ¿verdad? Para que confiar en que solamente como es, no sé, Google Home, entonces no nos va a pasar nada, ¿verdad? Ellos se encargan de la seguridad. Eso no funciona así. Entonces, tenemos que tener cuidado con estas cosas. Ahora, hay un choque aquí entre lo que es IoT y lo que es seguridad. ¿Qué es lo que pasa? Que desgraciadamente vivimos en una sociedad y en un sistema consumista. Entonces, la prioridad aquí es básicamente crear y crear y crear nuevos productos por encima de actualizar los que ya tenemos. ¿A qué voy con esto? Bueno, por ejemplo, si tenemos una cámara, ¿verdad? De seguridad que se nos conecta a la red, eh, generalmente lo que hacen estos fabricantes o estos proveedores de estos servicios es, en vez de generar un sistema donde se pueda actualizar el mismo dispositivo, ¿verdad? Se puede actualizar el firmware, por ejemplo, eh, para que tapen algunos huecos de seguridad, ¿verdad? Que tenga el dispositivo. Lo que prefieren hacer es crear un nuevo dispositivo para reemplazar ese. Pero esto no se comunica a los usuarios generalmente, ¿verdad? Eso, usted compró el producto y listo. Usted se hace responsable de lo que suceda con él. Usted es quien tiene que velar por usted mismo, básicamente. Entonces, esto es algo con lo que tenemos que tener cuidado y y es algo a notar, ¿verdad? Tenerlo presente, porque obviamente el beneficio para estas empresas grandes es el insumo que ellos reciben y no realmente la seguridad o la privacidad que le vayamos a dar a estos usuarios.
Inclusive, bueno, hace unos días estaba viendo el caso de un muchacho de Estados Unidos que él decidió en la noche hacer un reto, ¿verdad? De que no lo iban a dejar dormir. Entonces el muchacho tiene un stream en Twitch y entonces la gente hacía donaciones, ¿verdad? Entonces mientras él dormía le ponían canciones en volumen muy alto, ¿verdad? O podían reproducir algún texto, ¿verdad? Entonces él tenía esta idea, ¿verdad? La puso a prueba y en esta prueba que él hizo, una de las personas lo que hizo fue llamar a Alexa. Entonces, ¿qué fue lo que dijo? Alexa, ¿cuál es mi ubicación actual? Y Alexa le respondió. Entonces, en el stream de Twitch, donde tenía miles y miles de usuarios conectados, Alexa le respondió al mundo entero, básicamente, cuál es la casa de este muchacho. Inclusive a este muchacho le empezaron a llegar a tocar la ventana y todo esa noche. Entonces, este, son cosas que pasan en la vida real, son cosas que pasan actualmente y son cosas que nos pueden pasar a nosotros. Ahora, ¿qué podemos hacer para mitigar o minimizar al menos este tipo de situaciones? Bueno, lo primero es informarnos, ¿verdad? Lo primero es conocer la situación actual de IoT, saber qué marcas son las más recomendadas, y por qué, ¿verdad? No quiere decir que un producto porque lo compraron 100,000 personas o 1 millón de personas es el mejor. Puede ser que sea el más barato, puede ser que sea el más accesible, el que se vende en cualquier lugar del mundo, pero no necesariamente quiere decir que sea el más seguro o el mejor para lo que nosotros lo queremos utilizar. Entonces, siempre lo primero es informarnos acerca de lo que sea relacionado a ese producto que vayamos a comprar. Ahora, otra de las buenas prácticas que podemos tener es los routers de hoy en día. Actualmente, si casi que el 100% de los routers que se venden nuevos vienen con una doble red, ¿verdad? La 2.4 y la 5G. Lo que podemos hacer es utilizar una de estas redes meramente para comunicación de estos dispositivos y no para el uso del día a día mío. ¿A qué voy con esto? Puedo utilizar una red para yo trabajar en mi día a día, para yo accesar YouTube, para yo ver mis redes sociales, y si es que las tienen, pero no en esta misma red tener conectados los otros dispositivos, ¿verdad? La idea sería siempre tener separadas esas dos capas para que en el caso de que nos roben la contraseña de nuestra red, sea la red que está relacionado directamente a estos dispositivos y no a lo que va a acceder a nuestra información personal y privada. Luego, utilicen contraseñas fuertes siempre, ¿verdad? Para los routers, si compran algún producto y este producto tiene credenciales y los credenciales se pueden modificar, siempre utilicen contraseñas seguras, no utilicen las que trae por defecto. Em, una contraseña segura, siempre con caracteres especiales, siempre con letras mayúsculas y minúsculas y con números, ¿verdad? Em, para los routers en específico, utilicen alguna de las estrategias de encriptación de WPA2 o WPA3. No utilicen menores a esas o diferentes a esas. Esas son las más modernas, las que han limpiado mayor cantidad de huecos de vulnerabilidad que hayan. Ahora, creo que esto es algo que casi nadie hace, ¿verdad? Pero sin embargo es algo que realmente deberíamos hacer y debería ser algo que nosotros deberíamos preocuparnos por hacer, es leer las políticas de privacidad. Las políticas de privacidad dicen todo lo que pueden hacer con la información que se va a recuperar o que se va a comunicar por medio de esos dispositivos.
En esas políticas de privacidad también pueden, no solo van a decir la información que se va a enviar o se va a recibir, sino que también puede decir qué información pueden utilizar terceros. Eso quiere decir que esta información o va a estar accesada o abierta más bien al público, ¿verdad? O que esta información puede ser compartida por esa empresa con otras empresas. Entonces, siempre asegurémonos de leer las políticas de privacidad eh, en cuanto a cómo van a manejar esa información los entes que estén involucrados, ¿verdad? Otro de los temas a consultarse, ¿tiene capacidad de actualizarse el dispositivo que voy a comprar? Esto es importante por lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Si yo tengo un dispositivo que del firmware no se le puede actualizar o que para actualizarlo lo que tengo que hacer es desecharlo y comprar el producto nuevo, esto no es tan viable, ¿verdad? Posiblemente una vez que ustedes compran un producto, si el producto les funciona bien y no les molesta, ahí va a quedar años y años. Entonces, lo ideal sería comprar un producto lo más robusto posible, que ojalá tenga la posibilidad de autoactualizarse, ¿verdad? O de bajar estas actualizaciones de Internet y poder nosotros actualizarlo manualmente. Como les mencionaba anteriormente, si tienen contraseñas por defecto, cambiarlas, nunca utilicen esas contraseñas por defecto. Por otro lado, si es posible, utilizar el Two-Step Authentication, ¿verdad? O el Two-Factor Authentication, háganlo. Es una capa más que le agregamos a los sistemas que nosotros vayamos a estar trabajando. Entonces, siempre es importante. Y por último, y más importante, algo que mencioné al inicio, informarse siempre. Eh, Muchas veces, no sé si les ha pasado, pero a veces cuando uno va a comprar un producto en Amazon, por ejemplo, hasta en las imágenes que trae el producto, a veces viene la contraseña que hay que utilizar para poder accesar ese producto. Entonces, infórmense bien del producto que están adquiriendo, infórmense bien de todas las características que tiene, de las políticas de privacidad que involucran ese producto. Y una vez que tienen esto claro, entonces prosigan a hacer la compra o a buscar más bien otro dispositivo que les dé la confianza a ustedes. Finalmente, este es un pequeño video que me pareció bastante interesante. Lo presenta Ken Munro, es un británico eh, que básicamente se crió toda su vida en temas de seguridad y en este video explica un poco cómo esto puede afectar en nuestra casa y directamente a nuestros niños. Entonces, les dejo aquí el video y está en inglés, por cierto. Entonces, para que lo vean y lo tengan ahí presente. And this is my favorite IoT device. This is my friend Kayla. Hello, Kayla. She's awesome. She's an interactive speaking kids doll. She has a microphone and a speaker. She can speak to your smartphone over Bluetooth, so all the processing goes on over here. And she can listen to what your kids are saying. And she can respond to their questions. She's interactive. She's really cool. Now, how does she work? Well, Kayla is awesome. Microphone, speaker, Bluetooth. She is a hands-free headset. You can make telephone calls on the doll if you wish. You get some very weird looks. And as I'm sure you know, it's illegal to drive with your phone to your ear. But not with a doll to your ear, so I understand. So, yeah, we'll come back to her. But what interested me first was that when I saw her in the store, there were some logos on the box that said, internet safe, child friendly. Oh, that's a big claim to make. That's a red rag to me, the ethical hacker. It also suggested that if you swore at the doll, she would not reply to the child and tell them to go and speak to their parents. And I thought, I wonder, did I make this thing swear? Oh no. Now,
The bit that I found creepy was when you connect your smartphone to your vehicle, you have to put in a PIN, right? And that sets up a type of frequency hopping, which gives you security. However, when you connect your phone to the doll, there is no PIN, which means that anyone in Bluetooth range, so 30, 40, 50 meters, can connect to the child's doll. Microphone, speaker. Which means that someone outside on the street or in the next house can listen to the microphone and spy on your kids, or can talk to them as well. And I find that really, really creepy. Now, in terms of swearing, we had some fun. We looked to see how she swore. Don't worry, I'm not going to embarrass you. And we discovered a database in the mobile app of 1,536 really good swear words. So we deleted them. And now she swears like a docker. Fantastic. Bueno, un pequeño golpe, la verdad, a lo que son las tecnologías hoy en día. Al menos eso fue para mí. Saber que un niño puede tener al alcance esto y que además cualquier persona puede tener al alcance esto. Vean que ni siquiera requirió de alguna intervención técnica más que conectarse por medio de Bluetooth a este juguete. Y ya con eso pueden escuchar al niño, pueden hablarle e inclusive ya entrando como al nivel técnico, pudieron encontrar la base de datos con las palabras que tenía restringidas y las borraron y entonces ya el dispositivo puede utilizarlas. Es algo a tomar en consideración porque generalmente uno piensa en las vulnerabilidades o en estos temas de seguridad en uno mismo, pero no piensa también en lo que puede pasarle a las personas cercanas a uno, en este caso a un sobrino, a un hijo, ¿verdad? A alguien muy cercano a uno, que sea niño o niña.